y vamos a dar las palabras de bienvenida a cargo del doctor Manuel Burga Díaz, director del Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social. Director Manuel, su micro está apagado. Solamente unas palabras breves de bienvenida para expresarles nuestro regocijo de tener este diálogo esta noche y darle la bienvenida especial a Gloria Falconi Zapata, la vicegobernadora de Ayacucho, también a la señora Adelina García, presidenta de ANFACEP, que finalmente este sueño se va logrando poco a poco. Estamos en el buen camino. Y también decirles bienvenidos a los arquitectos que ahora se reúnen y que son los panelistas para presentar este proyecto del Santuario de la Memoria de la Hollada, lo que es una esperanza colectiva para todos nosotros, para el lugar de la memoria y para mucha población. Quisiera también felicitar por este esfuerzo que ha asumido de manera conjunta el gobierno regional de Ayacucho y las instituciones que acompañan a ANFACEP. No es sencillo, no es fácil que este proyecto que muchos añoramos finalmente comience a volverse realidad. Ustedes saben que el lugar de la memoria es un lugar, un museo en realidad, de la memoria, de la tolerancia y la inclusión social, y nos interesa mucho establecer y reforzar lugares de la memoria semejantes en las diversas regiones del país, y principalmente en la región Ayacucho. Estamos comprometidos con estos procesos que los especialistas de Naciones Unidas le llaman memorialización, crear lugares de memoria para mantener vivo el recuerdo que nos permita no solamente exhibir las memorias, las imágenes, sino que nos permita también caminar hacia la verdad de lo ocurrido, verdad que nos permita luego alcanzar justicia. Y la justicia siempre se convierte en reparación que es un camino para aproximarse a la no repetición de hechos semejantes. Por eso es que estamos ahora muy contentos de que se presente esta noche el proyecto Santuario de la Memoria de la Hollada. Y de esa manera, Ayacucho, el Perú, se ponen en el camino de otros países de América Latina, como Argentina, como Chile, como Colombia, que han decidido sus estados recordar, memorializar, para lograr de esa manera justicia y reparación. Bienvenidos a todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, director Burga, por sus palabras de bienvenida a esta presentación tan importante para nosotros. Ahora les presento a la vicegobernadora regional de Ayacucho, la señora Gloria Falconi Zapata. Muchísimas gracias. Muy buenas noches con todas y todos ustedes. Un saludo afectuoso al doctor Manuel Burga, director del UM, a Mama Adelina García, nuestra presidenta de la ANFACEP,
Igualmente a ustedes, señores arquitectos consultores, señoras y señores. Como sabemos, La Hollada se ha convertido en un sitio simbólico de peregrinación, ¿no? De los familiares de los desaparecidos, en un lugar de recuerdo y también de dignificación para sus seres queridos. Desde el año 2005 se trabajó en incidencia política para que el terreno de La Hollada sea declarado como un santuario de la memoria, para así asegurar su protección. Gracias a ello se le declaró como zona intangible por el Poder Judicial y a partir de ello se iniciaron marchas y protestas para exigir que ese lugar sea mantenido y conservado. Es así que en el año 2008 se instala una cruz que marca o que fija el terreno como un sitio de memoria. Se inicia entonces una apropiación del territorio de forma simbólica y física desde la ANFACEF y los cientos de personas que representan también esta organización. La reparación simbólica empieza a ser construida por estas mujeres ayacuchanas valientes que han persistido en su lucha desde su condición de víctimas y de ciudadanas. Desde ese entonces se tuvo un largo camino para demandar el reconocimiento del Estado al santuario de la memoria. Para las madres de ANFACEF, como sabemos, significa un santuario, por lo que representa como un destino posible de que los restos de sus familiares yacen ahí. Judicialmente eso no fue comprobado. Luego que se ordenaron las exhumaciones, también se realizaron más de 3,000 excavaciones en busca de los restos humanos reportados y también se logró encontrar, como sabemos, también 109, ¿no? De los cuales solo 2 han podido ser identificados, lo que el plano judicial no puede resolver, lo puede representar o resignificar un lugar de memoria. A través de un proceso de diálogo se llegó a un acuerdo entre el Estado y las organizaciones sociales, la conformación del Comité Pro Santuario que permitió que el Ministerio de Justicia entregue el terreno de manera oficial para la construcción. Igualmente, desde el gobierno regional de Ayacucho se hizo todo lo posible para tener ya el perfil y actualmente el expediente técnico para la construcción de este santuario, por lo que se requiere que el terreno destinado para tal fin no sea redirigido para otros fines, ¿no? Y estamos en ello. Se requiere garantizar su intangibilidad para cumplir con el objetivo para el que fue destinado como respeto a la dignidad de las familias de los desaparecidos. Cabe mencionar también que para la elaboración del expediente técnico, como sabemos, hubo un cofinanciamiento del Ministerio de Justicia. Y bueno, agradecerles a cada uno de ustedes por su participación en esta presentación del proyecto del Santuario de la Memoria. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias por esta presentación que nos ayuda a conocer el marco, ¿no? El contexto en el cual se inicia este proceso de reparación simbólica. Ahora vamos a invitar a la señora Adelina García. Ella es presidenta de ANFACEF. Me parece que ha tenido algún inconveniente, señora Adelina. Sí, señorita Liz, tengo inconveniente, no he podido entrar. Total, se ha colgado, ¿no? Y no he podido entrar. Sí, la escuchamos, señora Adelina, para que pueda intervenir estos 10 minutos. La escuchamos muy bien. Ya, esa simulación. Sí, señorita Liz, muy buenas noches a todos y todas que están presentes, ¿no? En esta presentación de este expediente técnico del Santuario de la Memoria, ¿no? Bueno, la ANFACEF desde 1983 es una organización, es una asociación sin fines de lucro, ¿no? Y bueno, desde 1983 se ha formado esta asociación, ¿no? Cuando en esta violencia de
política que hemos vivido en nuestro Perú, especialmente acá en Ayacucho, ¿no? Cuando inició con quema de 11 ánforas electorales en distrito Chuschi, desde esa fecha, pues acá en Ayacucho empezó esta violencia. Por esa razón, la mamá Angélica, en 2 de julio de 1983, lo sacan de su casa a su hijo Arquímedes. Por esa razón, la mamá Angélica empezó a buscar a su hijo desde esa fecha, ¿no? Y bueno, por esa razón también esta asociación se ha formado con otras mujeres, juntándose quizás en la puerta de la nunca no ha dejado de buscar a su hijo Arquímedes. Por esa razón, bueno, tenemos, esta asociación tiene muchos logros también, ¿no? Que durante 38 años ya estamos trabajando en la búsqueda de verdad y justicia, en la reparación digna para todos los familiares de las personas que han sido afectados ese tiempo, ¿no? Y bueno, pues no, la asociación no solo hacía la búsqueda, también ha gestionado un comedor en 1985, donde más de 100 tantos niños han comido en ese comedor, porque de diferentes sitios han venido escapando de la muerte a la ciudad, ¿no? Por esa razón, hay muchos niños han sido huérfanos que han quedado sin padre, algunos sin madre, ¿no? Entonces, por esa razón se ha brindado también la organización alimento a los niños, ¿no? Bueno, en 1990 la mamá Angélica ha sido perseguida en el gobierno del señor Alberto Fujimori. Bueno, desde esa fecha, casi cerca de 400 mujeres que estaban buscando esa verdad, esa justicia, pues las madres se han ido uno por uno, ¿no? Hemos quedado más o menos 10 a 15 mujeres en esta lucha, ¿no? Bueno, gracias a Dios también de ahí mamá Angélica salió de esos problemas. En 2001, pues, se ha conformado la Comisión de la Verdad por nuestro reclamo, por lo que nosotros hacíamos nuestras marchas, nunca no hemos cesado, nunca no hemos dejado de hacer nuestras marchas todo ese año. Entonces, en 2001 se ha conformado la Comisión de la Verdad con tantos reclamos, gracias al expresidente señor Valentín Paniagua, que él pues ha decretado esa ley para que se conforme la Comisión de la Verdad, ¿no? Bueno, en 2003, ¿no? Ellos, Comisión de la Verdad, pues mucho tiempo no han trabajado, ¿no? En 2003 deja el informe final de la Comisión de la Verdad, ¿no? Y bueno, en su informe la Comisión de la Verdad deja pues muchos recomendaciones para resarcir a los familiares de las personas que han sufrido ese tiempo, han sido desaparecidos, asesinados, muchos, ¿no? Y bueno, pues por esa razón nosotros desde 1986, nosotros, mamá Angélica siempre nos informaba que en la hollada, en ese sitio, estaban quemando a las personas, estaban asesinando en esa parte, pero nunca no nos ha escuchado. Nosotros hemos ido a reclamar, hemos presentado denuncias, pero nunca no nos ha escuchado. Bueno, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Mi esposo estaba detenido en el cuartel Los Cabitos, pero de ahí nunca no ha salido. Y así muchos jóvenes, muchas personas no han salido pues cuando han sido detenidos en el cuartel Los Cabitos.
Por eso no nos escuchaba, ellos negaban que nunca no hemos detenido en el cuartel, nunca no hemos asesinado, decían. Pero ese tiempo, en 1983, 84, desde esa fecha, pues había en este espacio que se llama La Hollada, ellos utilizaban ese espacio, los militares, para su entrenamiento, ¿no? Según ellos, pero también utilizaban como un cementerio. Por eso, gracias, yo agradezco al señor, este periodista Ricardo Oceda. Él ha sacado un libro donde ha podido entrevistar a ex militar Jesús Sosa. Este señor Jesús Sosa cuenta cómo ha pasado en este sitio, cómo lo han asesinado a las personas. Con eso recién la fiscalía, ellos empezaron a investigar en esta parte. En 2005 empezaron a exhumar hasta 2011, desde encontrando a 109 restos en este espacio, en este pampa, que lo mataban pues ese tiempo, ¿no? Verdaderamente la mamá Angélica no se confundía, ¿no? Ella siempre hablaba, siempre decía, siempre se quejábamos a la fiscalía, pero nunca no nos ha escuchado. Entonces, pero en 2005 empezaron a exhumar, encontrando pues 109 cuerpos. Desde esa fecha nosotros hemos exigido al Santuario de la Memoria para que se construya en este sitio, en esta pampa, que muchos peruanos, muchos ayacuchanos, donde ha perdido la vida en este sitio, muchos han sido asesinados en esta parte, muchos han sido quemados en el horno que existía. Hasta ahorita existe un tanque de combustible. Por eso nosotros hemos pedido desde esa fecha, exigimos para que se construya el Santuario de la Memoria. ¿Cuántos años ya pasó? Esto nosotros exigimos. Como ha dejado Comisión de la Verdad en su informe, son 7 programas de reparación. Uno de las reparaciones es reparación simbólica. Por esa razón nosotros, de muchos familiares, seguimos buscando hasta hoy día. Ya son 38 años que estamos buscando a nuestros seres queridos y muchos no se saben dónde están ellos, cuál era su paradero de ellos, qué ha pasado con ellos. Eso estamos buscando, ¿no? Entonces queremos pues este Santuario de la Memoria para que se construya, ¿no? Y de tantos años, ahora recién este expediente técnico se va a presentar. También agradecerlo al gobierno regional que han tomado nuestro pedido, ¿no? Pero de cuántos años. Y ahora hemos hecho un paso más. Tantos obstáculos en el camino hemos tenido. Tantas dificultades hemos tenido. Cuando nosotros ahora vamos a ver este expediente técnico, para nosotros es una alegría de tanto tiempo de lucha, recién se va a hacer la realidad. Eso para nosotros, no solo para los afectados, no solo para nosotros, para recordar, este espacio va a servir, sino también para educar a los jóvenes que vienen atrás, que vienen nuestros nietos, bisnietos, ellos van a ver para que nunca más repita esta situación, esta violencia. Entre peruanos nos hemos matado, entre peruanos no teníamos esa piedad, torturando de toda forma, lo asesinaron a las personas. Por eso es lo que nosotros como organización pedimos, que se construya este santuario. Pero ahora ya vamos a ver, ya hemos hecho un paso más, ¿no? Entonces, estamos agradecidos
hoy día que vamos a ver también su presentación de los arquitectos de Ahuaxicras, su presentación, ¿no? ¿Cómo se va a hacer este santuario de la memoria? ¿Qué cosas va a haber en esta parte? Este sitio para nosotros es un espacio sagrado, por eso nosotros le llamamos un santuario de la memoria. No es que nosotros pedimos porque es al lado del cuartel, no es que nosotros pedimos porque es un espacio bonito, no, sino en este sitio pues muchos peruanos pues han perdido la vida, nuestros familiares, que tanto de repente nosotros muchos no vamos a poder encontrar sus restos para darle cristiana sepultura. De repente ahí se han quemado, de repente nunca más no vamos a saber, pero ya tenemos, no vamos a poder darle esa cristiana sepultura, pero ahora ya tenemos un espacio donde llevar un ramo de flores, donde ir, ¿no? En su cumpleaños, que es un día del padre, los hijos podrían visitarlo, este sitio. Eso es de nosotros la importancia que tenemos este sitio. Y bueno, nosotros estamos alegres y contentos de tantos años de lucha se va a hacer la realidad. Eso, muchísimas gracias. Hoy día seguramente algunas mamás también de ANFACEP están viendo y bueno, vamos a ver lo que va el avance, lo que están haciendo expediente técnico. Muchísimas gracias todos y todas y todos. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Adelina. Le agradecemos mucho por su participación, por acompañarnos esta noche y por todo el testimonio que nos ha dado esta noche con sus palabras. Ahora voy a presentar, vamos a empezar con la exposición del equipo de arquitectos de Ahuac Studio y Estudio Xicras. Les doy la bienvenida a los tres, al arquitecto Juan Carlos Zapata, al arquitecto Luis Martín Piccini y al arquitecto Paulo Tubino de Miranda. Va a iniciar el arquitecto Juan Carlos Zapata. Él es director en el estudio de arquitectos Ahuac Studio desde el año 2014, con los proyectos de arquitectura, paisaje, urbanismo. Es especialista en infraestructura, diseño arquitectónico y lugares de memoria. Bueno, han ganado, y quería mencionar que este proyecto, Santuario de la Memoria de la Hollada, ha sido finalista del concurso internacional Young Architects en Latinoamérica en el año 2018. Es uno de los eventos colaterales de la 16 Bienal de Arquitectura de Venecia, que es organizado por CAASI. Entonces, le damos la bienvenida a Juan Carlos. Tienes 10 minutos para la exposición. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Bueno, comencemos esto. Me dan un minuto. Santuario de la Memoria de la Hollada. Para nosotros el proyecto siempre va a comenzar con ANFACEP. De hecho, comienza con Mamá Angélica pidiendo el proyecto en canal abierto y reclamándoselo a Ollantumala en el 2013. Un poco nuestra idea es siempre entender todo lo que ha pasado en ANFACEP y todo lo que pasa en los diversos familiares en todo el Perú a la hora en la búsqueda de sus familiares desaparecidos. Entendemos el proceso que viene desarrollando ANFACEP y que como ANFACEP tiene una historia que viene vinculada totalmente con los cabitos. Y con los cabitos, y no solamente con los cabitos, sino con lo ocurrido en La Hollada, que era un lugar de desapariciones forzadas, ubicada en la periferia de Ayacucho, entre el cuartel de los Cabitos y el penal de Yanamilla, ¿no? La trama de exhumación más grande de América Latina. Esto parte del proceso y el trabajo del equipo forense especializado del Ministerio Público. Un trabajo que es acompañado por ANFACEP, por organizaciones de derechos humanos y muchos familiares de víctimas.
la trama de exhumación se encontraba un tanque, un horno de cremación, 109 individuos, y de los cuales 14 han sido identificados por el equipo forense especializado del Ministerio Público. El proyecto podría decirse que es uno de los proyectos más participativos de lugares de memoria que al menos yo he visto y los que he revisado en los diversos lugares que he visitado. Es un proyecto que parte de tratar de constituir un lugar de memoria desde el diálogo, desde un proceso de diálogo entre la arquitectura y los usuarios, los familiares, ¿no? De tratar de generar un soporte de arquitectura que pueda acompañar al dolor y pueda representar lo no representado, o acoger el afecto de quienes quieren encontrarse con los que ya no están. Y detrás de este proyecto lo más importante es todo el trabajo de sociedad civil, todo el trabajo de ANFACEP, de los familiares, y una de las cosas más importantes para nosotros también es que es un proyecto que nos compete a todos los peruanos, es un proyecto que va para diversas generaciones, es un proyecto que siempre ha estado en riesgo. Bueno, en algún momento el Santuario de la Memoria ha sido invadido, por eso las mamás pusieron una cruz para evitar la invasión. En algún momento el Santuario de la Memoria de la Hollada ha sido un lugar donde se tiraba desmonte y nada, entonces es como que siempre, cada uno de estos proyectos de lugares de memoria en todo el mundo siempre tienen riesgos, ¿no? Pero siempre está ahí sociedad civil, y en este caso el gobierno regional de Ayacucho, quien ha asumido la responsabilidad del proyecto, ¿no? Y sacarlo adelante cuando ya otras gestiones no lo hacían. El equipo es un equipo bastante grande, de los cuales aquí enumero los principales, que hay un equipo de arquitectura, un equipo de paisajismo, de arqueología forense, de plan museológico y de ingeniería, que es Gallegos, Casabón y Arango, que son ingenieros, que junto a Antonio Graña son como los mejores en arquitectura y ingeniería, y maestros nuestros, y a quien es un honor poder trabajar con ellos este proyecto, ¿no? Estrategias y acciones. Básicamente todo el proyecto parte desde la trama de exhumación y el tanque, la trama de exhumación como la horizontalidad desde donde se desprende el proyecto, y el tanque de combustible como la verticalidad que se sobrepone sobre todo lo demás. Todo el proceso que desarrollamos nosotros era para mantener el tanque como la verticalidad más importante en el proyecto, ¿no? Los referentes es de arquitectura aguaria, de tejidos prehispánicos, una arquitectura que es más propia y cercana a nosotros, ¿no? Una arquitectura que todos podemos entender. Y desde ahí parte un proceso de diseño y una búsqueda, ¿no? Y nada, este es como un corte longitudinal del Santuario de la Memoria, en el cual va desarrollándose hasta llegar hasta el museo, como remate, ¿no? Como una especie de circuito que da un giro entre encontrarse con los desaparecidos, en lo cual es muy difícil, dar un rito en la cruz y terminar en el museo o comenzar en el museo. Como le decíamos, el proyecto parte de la trama de exhumación. Durante el proceso hemos logrado encontrarnos que hay restos de muros prehispánicos que en este diagrama están representados con negro, entonces esos muros prehispánicos pasan a ser memoria del proyecto. Estamos trabajando, porque este proyecto está en proceso, con un sistema de manejo del agua, de tal manera que la trama de exhumación se convierta en una suerte de reloj de tiempo, de reloj de agua, ¿no? Y que pueda hacer que mantener el agua y diluirlo muy lentamente, generando el negativo a la trama de exhumación, ¿no? Cambiando la temporalidad del lugar. Y sobre esto es que se está planteando diferentes ocupaciones del agua sobre la trama de exhumación, ¿no? Y sobre esa estructura de canales, poder desarrollar un planteamiento de paisajismo, con nuestro tipo de paisajismos, que pueda cambiar de temporalidad y que pueda generar como polonización y que pueda mantenerse con el tiempo de una manera sostenible, ¿no? A grandes rasgos, en la parte superior izquierda tienes un estacionamiento, un mirador, un malecón. El museo está como casi desde el ingreso principal, que es este punto de abajo, hacia la derecha, y luego tienes un circuito que pasa por una zona de fosas y hallazgos, una capilla
y da la vuelta a través de unos nichos, que son nichos para 705 NN que se encuentran en el Ministerio Público, o por identificar que se encuentran en el Ministerio Público. Yo voy a presentar 3 componentes. Uno de ellos es el borde paisajístico, que es básicamente el ingreso al Santuario de la Memoria, ¿no? Uno ingresa por una plaza superior, y por un lado tiene 2 maneras de descender. Uno es por una escalera que se acomoda en el paisaje, y otro es por otra rampa. La escalera que acomoda el paisaje es un ingreso directo que permite conectar rápidamente la plaza superior con el oratorio, y tiene una vista que se abre hacia todo el proyecto. Por otro lado, tenemos una rampa que lo que hace es acompañar y desciende viendo el paisaje y la trama de exhumación. Ese es sobre el borde oeste. Sobre el borde este, que tenemos un espacio un poco más pequeño, lo que se ha hecho es cederle una suerte de camino o espacio con camino o malecón, un borde, para que la gente que vive alrededor pueda acompañar y caminar por el borde en malecón hacia el proyecto. Paso al siguiente componente, que es la trama de exhumación. Como les decía, en la trama de exhumación se han encontrado estos muros prehispánicos que ahora se han hecho parte de la memoria del proyecto, además de la trama de exhumación que es parte de la memoria del proyecto, y se han incluido. Y acá puede verse una vista general en el cual se ve en primer plano el tanque de combustible, en un plano posterior ¿cómo se llama? El oratorio, ¿no? Y cómo la propuesta paisajística lo que pretende es envolver en uno el proyecto y centrándose en la trama de exhumación. Un poco, por otro lado, esta es una propuesta de cómo a través de la trama de exhumación usar el agua, ¿no? Cómo jugar con esa temporalidad y que sea parte del proyecto para poder drenarlo. No podíamos drenarlo hacia afuera porque está creciendo la zona urbana, entonces era como mantenerlo y hacerlo parte del proyecto. Tenemos una zona de hallazgos en la cual se hablan de 109 individuos encontrados y están distribuidos en diferentes fosas, ¿no? Y cada una de estas fosas lo que representa es un lugar donde se encontró a alguien. Ahí no hay un cuerpo, ahí hay un vacío. Y la idea ahí era representar ese vacío porque ese vacío tiene una historia. Ese vacío nos habla de un grupo de amigos que han sido encontrados, de 5 amigos que juegan fútbol, o nos habla de un papá, una mamá y una niña que fue desaparecida ahí, torturada y desaparecida ahí. La trama de exhumación se desarrolla, se plantea como parte, la zona de hallazgo se plantea como parte de la trama de exhumación, ¿no? Es básicamente, se desprende y se ancha como un filigrama junto a la trama de exhumación, es parte de ella. Y con caminos de 1,20 m y espacios de 60 centímetros para poder sentarte y contemplar el vacío, ¿no? Y llegar a estos puntos de aquí, que son como unos puntos que son unas esculturas de piedra, con piedra de Huamanga, que lo que en el borde deberían contener la información de quien ahí se encontró, mientras se va encontrando, porque se va identificando. De los 109 les decía que hay 14 que están identificados, y de esos 109 también hay como algunos perfiles que han sido definidos, ¿no? No se sabe quién es, pero se sabe que es un hombre, una mujer de tanta edad más o menos, y hay otros que no van a poder ser identificados porque fueron totalmente calcinados, o porque ya no hay ADN con el cual se pueda identificar. Y otra vez, ¿no? Este planteamiento es un planteamiento que se acomoda a la trama de exhumación, que es parte de ella y que nos permite de alguna manera recorrer este espacio, ser parte de este espacio, ¿no? Sobre uno de los lados lo que hemos evitado es poner bancas específicamente, sino que toda la propuesta se hace bancas, se hace espacios para estar, generando condiciones mínimas para que el santuario sea un espacio para estar, sea un espacio, un lugar de memoria y un espacio público, ¿no? Y toda esta trama de exhumación remata hacia el acantilado, hacia el valle, que es otra de las zonas donde se encontró diversos otros cuerpos, ¿no?
Finalmente, lo que esta parte del proyecto lo que pretende plantear es un trabajo de borde de paisaje que envuelve al proyecto, un trabajo de descender de los bordes, un trabajo de reconocer la memoria de la trama de exhumación, conservarla, reconocer los muros prehispánicos e implantar un recorrido, que es la zona de hallazgos que está sobre la derecha, para poder aproximar a las personas a la historia y la memoria del lugar. Eso es la primera parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias por tu intervención. Ahora le vamos a dar la bienvenida al arquitecto Luis Martín Piccini. Buenas noches, bienvenido. Luis Martín es arquitecto y director del estudio Xicras Arquitectos. Tiene proyectos de arquitectura. Viene Pablo Tubino. Después, pero igual no importa. Gracias, gracias. Sí, yo estoy al final. Vamos a mantener el orden, entonces. Sí, ok. Entonces vamos a darle la bienvenida a Pablo Tubino de Miranda. Él es arquitecto y docente en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Pontificia Universidad Católica desde el año 2012. Ejerce como arquitecto, proyectista de arquitectura y urbanismo, así como constructor, ¿no? Entonces, bienvenido, y tienes también 10 minutos para tu exposición. Gracias. Gracias, Diana. Buenas noches a todos. Estamos con el tiempo muy controlado, entonces voy a tratar de no bifurcarme. Bien, voy a presentar el trabajo que hemos hecho de 3 componentes arquitectónicos: la capilla, el conjunto de nichos y también, digamos, el vestigio del horno y el tanque. Empezando con la capilla. La capilla empieza ubicándose en el espacio y la primera decisión es que tenga una proximidad con la cruz, que fue hecha por ANFACEP y diversos grupos interesados en derechos humanos. Y es un espacio, es un objeto clave que simboliza esta lucha, más allá de sus componentes, de su simbología religiosa. Ahí podemos ver cómo la gente se organiza en el espacio, en ese espacio, y lo que estamos haciendo básicamente es hacer que la capilla funcione para eso también, ¿no? En este plano podemos ver a nuestra izquierda la ubicación de la capilla y pues, donde está la cruz. Acá podemos ver una planta arquitectónica. Hemos decidido también mostrar dibujos arquitectónicos para que todos vayamos poco a poco entendiéndonos. Y aquí lo que podemos ver es cómo la geometría del proyecto, de los proyectos, de los diseños, emanan del paisaje, emanan de la trama de exhumación y de otros factores, por supuesto, que iremos considerando en adelante. Esta estructura es una estructura de una capilla abierta, digamos que es multifacética, que es también, digamos, un espacio para congregación de diversas agrupaciones sociales, religiosas, y acá podemos ver en esta sección constructiva que la forma del edificio, de este edificio, está relacionándose siempre con la cruz. Tiene un lugar interesante desde el punto de vista que sí es el único espacio arquitectónico que emerge en el paisaje, por estar ubicado pues, en un extremo, ¿no? Aquí podemos ver cómo es que uno llega a través de ese camino que Juan Carlos ha relatado previamente, la relación con la capilla, con la cruz, como
una situación importante, un espacio en cierta tensión. También vemos este atrio como espacio de transición entre el afuera y el adentro, y ese adentro que no es tan adentro, que está mediado por un cerramiento que está entendido como una celosía. Una celosía que deja pasar la luz, que cuida un poco también del sol, por supuesto. Y esta es digamos, el interior de esta capilla abierta, donde podemos tener los bancos, digamos, móviles, ¿no? Para que se puedan agrupar de diferentes maneras. Y también tenemos unos nichos u hornacinas para que la gente pueda dejar sus objetos de valor personal y finalmente como un mirador, la capilla un mirador especial, ¿no? Para poder quedarse ahí y poder apreciar toda la hollada en esta vista horizontal. El horno de cremación y el tanque de combustible están en el centro prácticamente del espacio de la hollada y constituyen los vestigios más importantes, porque el tanque servía para cremar cuerpos de una manera ilegal y el tanque de combustible para suministrarle la energía. Esto siempre fue visto en los años 80, luego el horno fue destruido, pero el equipo de arqueología forense pues lo excavó y tenemos un registro detallado de los vestigios. Vestigios que pasan por muros y, bueno, digamos, sobre cimientos de muros, y esta tubería metálica que suministraba el combustible y el tanque de combustible. Se encontraron cenizas de cuerpos humanos y pues hemos hecho una reconstrucción hipotética a partir de la lectura del informe de arqueología forense, identificando diferentes elementos como lanzallamas, cableados eléctricos, motores, accionados por el tanque de combustible. Y aquí ensayamos una reconstrucción hipotética de cómo era, y había el interés de hacer una reconstrucción literal, pero luego de mucho diálogo, digamos que los problemas de la reconstrucción literal han sido que no hay un registro detallado de cómo fue. Hay testimonios, por supuesto, pero un registro detallado no poseemos. Y por otro lado, la implementación alteraría significativamente la evidencia, que son estos restos de muro. Entonces se ha decidido pensar de otra manera las cosas. Aquí podemos ver que este conjunto armado por estos dos elementos lo estamos entendiendo todos como una plazuela, donde la zona, digamos, inmediata del horno la estamos haciendo a un pequeño desnivel más abajo para poder ver más los muros, ¿no? Lo que queda de los muros, verlos más. Pero dibujar en el espacio con una arquitectura, digamos, que haga presente lo ausente. Es decir, el horno. Un espacio contemplativo, de reflexión, de imaginación, que estaría, digamos, dejando que los visitantes puedan completar la imagen en su mente y también por medio de la información detallada que va a estar dentro del museo. Toda la información forense de esta excavación va a estar ahí. Los 750 nichos para individuos de proceso de identificación que están guardados en el Ministerio Público de Ayacucho en muy mal estado. Entonces, siempre ha habido desde ANFACEP una claridad de reubicar en un lugar digno a estos cuerpos. Cuerpos que han sido encontrados en la hollada, pero en toda la región de Ayacucho, en realidad.
¿Cómo hacer lo contrario a esta crueldad? Creemos que ubicándolos en un buen lugar, con un jardín que los rodee, caminos para acompañarlos, para que sean accesibles, permitiendo interactuar con ellos. Eso está en esta zona de acá, que tiene una longitud aproximadamente de 250 metros. Para ello hay que ver la arquitectura, digamos, popular, donde cómo organizamos los cuerpos difuntos y cómo nos relacionamos con ellos, cómo les rendimos homenaje, cómo hacemos eventos, cómo cantamos, tocamos música, flores, todo eso. Entonces empezamos a pensar en este nicho que recibe un cajón, digamos, por el Estado, por el gobierno. Estamos ubicándolos en unos osarios para su resguardo hasta que puedan ser estudiados. Eso es todo un drama nacional que podemos ver en otro momento, pero acá van a estar estos cuerpos que anteriormente se le llamaban cuerpos NN. Entonces, este nicho es muy simple, pero su organización en el espacio no lo es. Aquí podemos ver que lo que estamos haciendo es tratando de respetar la horizontalidad del espacio, no haciendo volúmenes que emerjan y que compitan con el paisaje que ya existe. Y acá en una vista de planta empezamos a ver ese conjunto de nichos que están apareados de a dos, una manera de que no estén solos. Y finalmente en un conjunto mucho mayor que pasa por esta escala hasta esta, que es la total de 250 metros de longitud. Este es un espacio para justamente que sea, como Juan Carlos anteriormente relató, un espacio para que todo sea usable, no haya bancas por aquí y por allá, sino que todo sea un espacio para poder sentarse, dejar cosas, descansar y bueno, hacer reuniones ahí que tengan que ver con esto y que tengan que ver con adoptar un lugar en un evento, en una fecha importante como el Día de los Muertos, poder, si no has hallado a tu pariente, pues ahí simbólicamente adoptar un lugar, esperando a que tu pariente aparezca y sea reconocido, identificado. Esto está asociado a una presencia de muros prehispánicos que se han hallado en el sitio. Entonces, este conjunto arquitectónico lo que está haciendo es moverse, acomodarse para poder respetar también el patrimonio arqueológico. Y finalmente voy a hacer una breve introducción al plan museológico que ha sido desarrollado como responsable Patricia Siriani, quien ha hecho un proyecto muy complejo que es imposible que yo pueda asumir su presentación, pero esto es solamente una introducción para darle paso a Luis Martín Piccini, que va a presentar el museo. Solamente para mencionar la cantidad de entrevistas que se han hecho, que ella y su equipo de museografía ha desarrollado en estos meses de trabajo, personas de diferente, digamos, rol, ¿no? Diferentes roles, todos vinculados directamente con este proceso. Todo ha sido por Zoom, lo que en parte ha sido bastante interesante y provechoso porque se ha podido acceder a muchas personas y eso hubiera sido tal vez imposible en un contexto, digamos que normal. Todo ese proceso pues concluye en muchas cosas, muchos contenidos muy interesantes que realmente es un documento de más de 300 páginas, pero para poder introducir, simplemente les mencionaría que la propuesta del recorrido del museo, que Martín Piccini va a presentar ahora, pasa, ¿no?, por esto, ¿no?, por tener una sala
donde se muestre la historia del departamento de Ayacucho para sentar las bases y poder entender por qué se ha dado lo que ha ocurrido. Por otro lado, y también para, por supuesto, ver no solo, digamos, las cuestiones negativas, los obstáculos, sino también ver lo que nos hace sentir orgullosos de ser peruanos, de ser ayacuchanos. Por otro lado, una sala de exhibiciones temporales que tengan que ver con el asunto de la memoria, tanto en Ayacucho como en el país y, por supuesto, en el mundo, en el tiempo, digamos. Una sala de memorias en construcción, en la cual tiene que ver con los movimientos sociales en Ayacucho y cómo ha sido su historia en este proceso. Y la sala, la sala de microhistorias como una sala donde se va a poder entrar en detalle absoluto en una historia, por ejemplo, o dos, digamos, pero a mucho detalle para ver todas sus implicancias. Y finalmente, como el espacio emblemático, el más, digamos, significativo y la razón por la cual estamos incluso aquí, es la Ollada. Gracias, Luis Martín. Adelante. Muchas gracias, Pablo, por la presentación. Hemos tenido la oportunidad de recorrer esos espacios que muestras, que son tan dinámicos, pensando en el visitante y en la cultura, ¿no? Poder tener esas ceremonias conmemorativas que en nuestro caso del Luna, el lugar de la memoria, muchas veces han sido acompañadas de música, ¿no? De cantos, del arpa, y todo está ahí reflejado, ¿no? Entonces, que nos encanta mucho, nos gusta. Gracias en verdad por esta presentación. Ahora voy a dar la bienvenida a Luis Martín Piccini. Él es arquitecto y director en el estudio Xicras, con proyectos de arquitectura y urbanismo desde el año 2013. Es docente en la Facultad de Arquitectura también y Urbanismo de la Pontificia Universidad Católica desde el año 2014. Gracias, Luis Martín. También tienes 10 minutos para tu exposición. Luis Martín, por favor, enciende tu audio. Sí, buenas noches, muchas gracias por la invitación. ¿Se puede ver en pantalla? Sí, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, en esta exposición voy a mostrar más que nada el proceso arquitectónico de diseño que hemos ido teniendo y la cantidad de exploraciones que hemos hecho en base a cómo debería ser este museo. Y lo más importante para nosotros, y creo que para todas como peruanas, ¿no? Como peruanos, es ponernos en el lugar de la madre ANFACEP y entender que esto, o sea, de entender como si nos hubiera pasado a nosotros mismos, como si hubiera pasado a nosotras, como si a nuestra madre la hubieran sacado de su hogar y hubiera desaparecido, como si nuestro padre o nuestra hermana hubiera desaparecido, porque solo así vamos a empezar a entender el dolor, ¿no? El dolor, el sufrimiento, la tristeza que ha habido, la desesperación, ¿no? Entonces, este es el lugar de ubicación que finalmente estamos manejando ahorita, en esta quebrada, como ya le hemos visto, como han explicado mis compañeras antes. Y estas son un poco la exposición de los diferentes proyectos en llenos y vacíos y organizaciones que se han ido probando del museo, ¿no? Con los diferentes análisis de áreas que han habido. Eso es muy complejo, lo paso rápido, ¿no? Porque tiene que haber una eficiencia en el área y el presupuesto que es bastante ajustada debido a todas las demandas que han habido en el proceso del museo, ¿no? Que ha expuesto Pablo antes, ¿no? Estas son imágenes de diferentes tipos de exploraciones que han habido de cómo relacionarse con esta trama, con el monumento del horno y del tanque, ¿no? Cómo tratar de siempre la arquitectura de una manera te aísla, pero de otra manera te vuelve a reconectar con las cosas, ¿no? Entonces, cómo incluir el terreno dentro del museo, ¿no? Cómo relacionarse con el paisaje, con la quebrada. El museo termina siendo un umbral, ¿no? Entonces, ¿cómo debe ser este umbral para acceder a este lugar que hay tanta
tanta historia que contar y que es una historia tan fuerte, tan dolorosa, ¿no? La arquitectura como marco es algo que van a ver muy recurrente en esta exposición y que mis compañeros también lo han expuesto. La arquitectura como la posibilidad de dejar pasar al paisaje, ¿no? No de imponerse en él. Aquí el museo probado en el acantilado, aquí más cercano, en una relación más cercana con el horno y dejando la pampa libre, ¿no? Y finalmente, esta exposición que hemos encontrado nace también de lograr que lo más importante en este sitio no es la arquitectura, ni el paisaje, ni el paisajismo, sino es lo que aquí ha ocurrido, ¿no? Entonces, es como tratar de dejar pasar, darle el pase a la arquitectura para seguir la topografía natural del terreno y dejar que todo lo demás sea lo que hable, ¿no? Entonces, la trama de exhumación para nosotros como un tejido vivo, como un tejido social, porque finalmente lo que la arquitectura teje y desteje es luz, es agua, son personas, y no tanto la materia con la que está construida, ¿no? Que es más su consideración técnica, ¿no? Entonces, esas son diferentes exploraciones. Y hablando un poco de lo que decía, de pongámonos en el lugar, porque esto nos ha pasado a todos, es que se piensa como en cajas, ¿no? Que tú puedas pasar de un lado de exposición por vacíos, porque el contenido es tan fuerte que si una sala estuviera contigua a la otra, la sensación y el recorrido del museo sería desesperante, ¿no? Entonces, para nosotros era muy importante que cada persona pueda tener su propio ritmo, ¿no? Que pueda salir hacia un patio, hacia un corredor y escoger si quiere o no seguir recorriendo el museo, ¿no? Entonces, para esto, nosotros, como dijeron mis compañeros, estamos siempre inspirados en la arquitectura prehispánica, en los tejidos, y es más, la arquitectura prehispánica es como un tejido, ¿no? Donde siempre hay una dualidad entre el lleno y el vacío, ¿no? Entonces nos pareció que esta solución de la cancha podría funcionar bastante bien a esta idea, ¿no? De espacios que interconectan, de espacios de silencio, ¿no? Entre la exposición. Esas son más exploraciones de cómo trabajar la trama, de cómo trabajar el techo, si va a almacenar agua, si va a hacer vegetación, si va a dejar pasar luz, si va a hacer sombra, ¿no? Entonces, este es un manto Paracas que nos ha servido bastante para entender esta relación dual entre la luz y la sombra, con lo que debería ser un techo. Son maquetas exploratorias de cómo podría ingresar la luz a través del museo. Ya cuando vean imágenes más adelante lo van a entender, ¿no? Y eso es un poco la atmósfera que queríamos lograr dentro o sea, imaginar cómo sería estar debajo de esa trama también, ¿no? Estas son el techo, ¿no? Apoyado, separado de la trama, el techo apoyado dentro del muro, si lo vamos a hacer recto o lo vamos a hacer curvo, ¿no? Se han hecho muchas exploraciones en ese sentido, y había un espacio que la curadora pedía que era del vacío, ¿no? Entonces, este espacio del vacío, primero tejiendo con color, luego viendo cómo puede ser el tejido de la luz y cómo esto se relaciona con el cuerpo finalmente, porque es el cuerpo de las personas lo que termina de interpretar la arquitectura, ¿no? Y es lo que finalmente, cómo el cuerpo humano está puesto en relación a algo más, está puesto en relación al sol, ¿no? Y de qué manera, totalmente abierto o cerrado, ¿no? Y qué es lo que se puede construir desde ahí, ¿no? Entonces, este es uno de los primeros dibujos que había del museo enterrado, que era cómo habitar la trama desde adentro. Entonces, desde ahí el proyecto se pega al suelo, ¿no? Y hay una etapa de las plataformas, ¿no? Sucesivas, ¿no? Y que luego vienen las cajas, ¿no? Que vienen a ser como unas cajas de memoria, y luego viene la estructura del techo, ¿no? Que viene encima. Este es un trabajo de cómo entender cómo la protección del techo, porque siempre el techo necesita una protección de tejas, podría también hablar un poco más de aquello, ¿no? Este es el museo explorado, ¿no? Cerca al horno y al tanque de gasolina, y cómo se pueden entretejer esas relaciones a través de entender el tejido de la trama de exhumación, ¿no? Y los vínculos que se pueden hacer desde este lugar, ¿no? Entonces, otra vez, es otra variación del mismo tema en otro lugar, ¿no?
el techo, las cajas de memoria, el recorrido exterior, los patios, y las posibilidades que esto da para hablar con el paisaje, ¿no? Para dialogar con los nichos, para estar ahí sin estar ahí, ¿no? De alguna manera. Estos techos, siempre la arquitectura es compleja porque tiene esta doble función de que tiene que sostenerse estructuralmente, tiene que al mismo tiempo tener una iluminación correcta dentro del museo, a la vez que te protege de la lluvia, a la vez que se relaciona con el paisaje hacia los costados, a la vez que organiza los recorridos, ¿no? Entonces, esta expresión que están viendo del techo es una respuesta de esta búsqueda de resolver varias complejidades a través de una sola solución arquitectónica construible que tiene que ser estructural, que tiene que desaguar la lluvia, ¿no? Esta es la disposición principal de este museo, ¿no? Que tiene el taller del museo, que es importantísimo, porque el taller es donde estamos poniendo todas las piezas. O sea, las piezas del museo no queremos que sean en su mayoría paneles o inscripciones o videos, sino más bien piezas de retablos, de metalurgia, de artesanía ayacuchana, tablas de sargua, ¿no? Entonces, este taller que se encuentra en el centro del museo reparte las piezas o las va fabricando o cambiando dentro del MAS museo, ¿no? Se accede a través de esta rampa, hay una recepción con una tienda en el inicio, y hacia la izquierda están las exposiciones temporales que asumimos van a ser gratuitas, ¿no? Y luego se va recorriendo a través de esta sucesión de patios, a través de las diferentes salas, ¿no? La sala de Memorias en Lucha, que es para toda la región de Ayacucho, ¿no? La sala que ya explicó Paulo, la vamos a ver más adelante, y la sala de Ollada, que es la principal, ¿no? Ahora, hay algo importante que es un centro que va a estar un centro vivo, que no va a ser solo visitado el museo, sino es este centro donde uno va a poder complementar lo visto con una mediateca, con más información que uno quisiera revisar ahí mismo, y que va a poder dar clases a los niños de los colegios, a las niñas de los colegios aledaños, a las personas que quieran investigar, a la madre de ANFACEP o las organizaciones que quieran hacer reuniones, ¿no? Entonces es multifuncional, ¿no? No es solo un museo, sino también es un espacio de cotidianidad, de memoria viva constante, ¿no? Donde se van a poder realizar muchas actividades. Eso es un poco para entender nuevamente lo de las canchas, ¿no? La disposición. Y este es un esquema del recorrido del agua, ¿no? Entonces el recorrido del agua viene de toda la trama de exhumación del agua que explicó Juan Carlos, ¿no? Y de la recojo de agua de las lluvias, y lo vamos pasando a través de los patios para involucrar y entrelazar todos estos diferentes tejidos, ¿no? El tejido humano, el tejido de la luz, el tejido del agua, ¿no? Esa es un poco la atmósfera que estamos buscando en los patios. Y aquí está lo que la arquitectura puede lograr, ¿no? Que la arquitectura te aísla dentro de un sitio, tú bajas por esta rampa, desapareces, desaparece la noción del exterior, y de la nada en un patio puedes volver a tejer una nueva relación con el tanque, ¿no? Resignificándolo, ¿no? Entonces tiene esta doble función de separarte para volverte a vincular, ¿no? Con otro ser humano a veces, o con otro objeto importante del paisaje, ¿no? O con, vamos a ver más adelante, la misma exposición, ¿no? Aquí un poco los cortes, ¿no? Que explican cómo se estructura las alturas de los techos, cómo acá estoy hablando de eso, ¿no? Esa trama de exhumación que veían en las vistas cumplía esta doble función de tejer la relación con el entorno de la trama de exhumación, y a su vez con iluminar, y a su vez con desaguar, ¿no? Y esto es lo que finalmente pone en relación al cuerpo humano con la experiencia del espacio, ¿no? Aquí nuevamente imágenes de la sala de Ayacucho, ¿no? Que va a contar la historia desde Huari hasta la actualidad, ¿no? Es una sala muy importante que se encuentra al inicio, ¿no? Y que empieza a tejer estas relaciones con el tanque de combustible, ¿no? Esta es una exploración de la sala de Ollada, ¿no? Que va a contar la historia ya de ANFACEP, de este sitio específicamente, es la sala principal, ¿no? Y ahí veo una línea.
Ya, y se puede ver, ¿no? Cómo estas cajas de memoria al comienzo conceptualmente te aíslan, pero luego ese aislamiento te va a permitir abrir conexiones con el cielo, con la naturaleza, con otro patio, ¿no? Y van a cumplir esta dualidad de extender, el techo cumple la función de extender dentro de un gran espacio al mismo tiempo que te sientes contenido en uno pequeño, ¿no? Ese es el taller del museo, recordando un poco el tejido de inspiración para hablar de la teatina, ¿no? De la teatina, de la imagen de la luz, y cómo podría esto configurar esta experiencia espacial, ¿no? Aquí podemos ver diagramas donde la pendiente del material nos dice que es 8%, ¿no? O sea, la forma no es solo forma porque te parece bonita o porque te gusta, sino que necesitas encontrar que haga esas dos cosas, ¿no? Que se sostenga, que el agua discurra, que no se empose, ¿no? Y los canales de evacuación del agua, ¿no? Debajo. Ese es el detalle de cada una de estas tramas o cada una de estas colcas, esta información, ¿no? Constructiva de la arquitectura también. Se puede ver acá el detalle de constructivo ya del techo, los materiales y la escala un poco de la persona. Estas son exploraciones también procesuales que hicimos en otro lugar, pero bajo el mismo tema. Los paso un poco rápido, ya no voy a repetir lo que he repetido. Estos son dibujos explorativos que se hacen para ver de qué manera la arquitectura impacta en el espacio. Y finalmente, lo último que hemos presentado ahora en el expediente técnico, ¿no? al gobierno regional. Entonces el museo termina siendo una trama más, ¿no? Y termina un impacto mínimo en el paisaje, ¿no? Un anuncio, simplemente una línea que te dice, acá vas a encontrar algo, ¿no? Entonces tú desciendes y te entierras dentro de este recorrido, ¿no? Y es importante acá primero entrar a este espacio comunal que ya les he hablado, la mediateca, la ludoteca, la sala de uso múltiple para 250 personas, la cafetería, luego pasas por el taller del museo, pasas primero por el taller temporal, ¿no? La sala de Ayacucho, y sigues recorriendo en un camino ascendente a través de la sala de Lollada, llegas a la sala del vacío y con esto te retiras, ¿no? Voy a ir pasando las imágenes, ¿no? Se ha explorado bastante acerca de la materialidad, ¿no? Para nosotros era importante que el techo tomara ese rol de estar debajo de esta trama de exhumación y un poco sentir nuevamente esa búsqueda que hicieron las mamás de hacer este recuadro, estas excavaciones, ¿no? Entonces cada persona que recorre el museo va buscando a su propia manera, ¿no? Tiene bastantes maneras de recorrer, el recorrido es libre, entonces alguien podría empezar por la derecha o por la izquierda, ¿no? Y esta búsqueda está representada con entrar a estos habitáculos, ¿no? Estos habitáculos de alguna manera enigmáticos que no buscan estar en ningún lugar de la arquitectura porera, o sea, habla de un muro guari, habla de una arquitectura en piedra, habla de unos patios, de una cancha inca, pero mirando hacia el futuro también, o sea, está también con un pie en una huaca o en algo nuevo, en el sentido de que no, para poder preservar nuestra historia, de alguna manera la necesitamos destruir, ¿no? O sea, para que se siga hablando de ella, para que sea como una arquitectura del futuro, ¿no? Entonces nosotros estamos tratando de hacer como algo que esté en ese límite del pasado y el futuro, y que de alguna manera podría lograr cierta atemporalidad, ¿no? Más que tratar de integrarla a alguna época de la arquitectura correspondiente, sino que hable de varias, ¿no? Entonces, está la arquitectura como una boca que se abre, con un ojo que empieza a entretejer estas relaciones de adentro y de afuera, ¿no? Que sería lo fundamental para nosotros en este proyecto.
Este es un trabajo que se ha hecho igual para repetir esta idea de búsqueda, ¿no? Con unas hornacinas que hay dentro de esta sala de la Ollada, donde, o sea, no solo es como un poco fractal, ¿no? O sea, no solo tú escoges cómo recorres y cuándo vas al museo, sino puedes escoger también qué quieres ver y por cuánto tiempo lo quieres ver, ¿no? Porque esas imágenes son tan fuertes que también podría ser posible que niñas y niños estén paseando por ahí y entonces la altura se puede ir controlando, ¿no? Entonces la persona puede ir, el cuerpo humano empieza a estar en relación también a la misma materia expositiva y puede decidir cuándo lo abre o cuándo lo cierra, ¿no? Entonces, esto nos parecía muy importante, ¿no? Porque estas imágenes son realmente dolorosas, ¿no? Difíciles de mirar, ¿no? Entonces, la experiencia del usuario, de alguna manera, de la persona, no me gusta decir usuario, es íntima y es personal, ¿no? Ahora, al final, no sé, le pregunto a la moderadora, ¿habían preguntas que había que responder? No sé si las respondo ahorita o había un espacio para eso. Sí, podríamos responder algunas preguntas. Yo sé que varias preguntas del público que les he compartido han sido respondidas en sus presentaciones, sí. Pero claro, vamos con la pregunta en general, de Guamaní y Carmen de los Ríos. Sí, es muy importante. Estas preguntas yo las quería relacionar también con algo que me tocaba hablar, que era el tema del riesgo, ¿no? del museo, porque un proyecto de memoria siempre está en riesgo. O sea, las Madame FACEP, que son nuestras maestras, de alguna manera lo saben, ¿no? Mejor que nadie. Pero como parten de un conflicto que ha habido en el país, siempre van a haber personas que se opongan, ¿no? Y ahorita pasa bastante este tema del terruqueo, ¿no? Cuando uno habla simplemente de los derechos de las personas más necesitadas o de los campesinos, inmediatamente se le llama terruco, ¿no? Cuando esto se sabe del conflicto armado interno, no tiene ningún validero real, ¿no? Entonces, este proyecto, creo que esta pregunta, ¿no? Cuando pregunta Diego Guamaní, ¿qué significa este diálogo para la juventud futura de nuestra ciudad de Ayacucho, ¿no? ¿Cómo la arquitectura puede intervenir en la reconciliación social de este hecho histórico para el país? Y la pregunta de Carmen Ríos, ¿no? Quiero que recuerden esas dos preguntas, ¿no? Que es, entiendo que el modelo es abierto y que las siguientes generaciones lo podrán ir cambiando. ¿Cómo se garantizará que se preserven las memorias con las verdades de los protagonistas? Lo digo porque una vez que esté construido este museo, este santuario de la memoria, no está libre de riesgo. O sea, recuerden el ojo que llora, no fue vandalizado luego, ¿no? Hay muchos memoriales, incluso después de haber sido construidos, están tratando de ser borrados, ¿no? O están tratando de ser vandalizados. Entonces, la sociedad civil, o sea, ustedes, todos nosotros como peruanos, necesitamos seguir cuidando y relacionándonos con el santuario de la memoria, ¿no? Y va a depender de nosotras y de nosotros. La pregunta de Carmen me parece totalmente válida, y sí, la memoria es viva, o sea, la memoria no es algo estático, no es una sola voz, son las voces de todas las personas que han estado ahí, y estas voces muchas veces se contraponen y se contradicen, pero, y si bien van cambiando, también siguen siendo las mismas, creo. Y eso es un poco lo que se trata de expresar desde la arquitectura, ¿no? Entonces yo creo que más que garantizarse que se preserven las memorias van a seguir sumándose sobre estas memorias antiguas, no van a hacerlas desaparecer, sino creo que las necesitan hacerse enriquecer, ¿no? Y esto va a depender de nosotros y de nosotras, no va a depender de nadie más, de la sociedad civil. Esa sería mi respuesta. La arquitectura lo único que puede hacer es tratar de poner en relación estas voces y estas cosas que ya existen. O sea, la arquitectura en realidad no es algo que vaya a imponerse de alguna manera, sino es como un canalito de agua que va conduciendo todas estas intenciones que nacen de nuestra misma sociedad. Y lo único que puede hacer es revelar esas cosas, así como una ventana puede revelar un árbol, ¿no?
Entonces, la arquitectura simplemente es esta compañía, este soporte material que va a permitir que a nosotros como sociedad podamos entendernos mejor, ¿no? Muchas gracias, Luis Martín, por tu presentación. Ha sido bastante completa, bastante didáctica también. Hemos visto varios detalles del diseño, ¿no? Y cómo se han inspirado también en culturas prehispánicas para poder relacionar esta trama y poder repetirlos haciendo esta serie, ¿no? Nos parece bien interesante también los materiales que están usando, cómo están proyectando trabajar el techo, ¿no? Con esas alturas, y una preocupación que nos decían algunos era cómo va a ser resuelto el tema de las lluvias, y todo eso lo han considerado, ¿no? El factor climatológico, y realmente estamos muy a gusto con esta presentación. Han dicho frases muy valorables, muy sensibles. Yo rescato, ¿no? Eso que dicen que es una arquitectura que va a acompañar, ¿no? Una arquitectura que va a acompañar al visitante, va a acompañar a los familiares, que teje esta dualidad a través del ritmo, de los silencios, ¿no? Van logrando armonías con el paisaje, armonías visuales, y que eso te va a llevar a espacios de reflexión, de meditación, ¿no? Que estos espacios de memoria tienen que llegar a eso, ¿no? A que tanto la arquitectura, los contenidos, sean desencadenantes de pensamientos críticos y de sensibilidad, ¿no? Y que esto inicie desde la arquitectura es realmente grandioso, y hay muchas felicitaciones de todas las personas que están aquí presentes, ¿no? Dice, por ejemplo, un joven: la multiplicidad de niveles de tramado o tejido es loable. Enrique León, nuestro coordinador general, les manda muchos aplausos. Están realmente todos muy sorprendidos con la madurez del proyecto, ¿no? Porque sé que han sido varios años de constantes bocetos, como nos hemos visto, ¿no? Un primer boceto a carbón, ¿no? Que es una pieza ya artística también. Sandra Cueva dice: me parece muy positivo que los senderos que recorren la trama puedan ser 100% recorridos por personas con movilidad reducida, ¿no? Fanny dice: muy significativo, la arquitectura del museo, gran trabajo. Muy interesante lo que pregunta Carmen. También tenemos saludos de Luyeva Yangali, presidente de ANFADEL, que está aquí presente acompañándonos. Tenemos muchos saludos también para mamá de Lina, ¿no? Que una valiente, como todas las mamás de ANFACER, son nuestro ejemplo. Entonces, tenemos, antes que nos acabe el tiempo, vamos a robar unos 5 minutitos, por favor, al espacio, para hacer algunas preguntas que pueden complementar esta conversación. Señora Gloria Falconi, hay una pregunta de José Carlos, que dice: ¿qué mecanismo de protección legal será usado para el santuario? No sé si nos podrían ayudar con esta pregunta. También pregunta Renzo Jonathan: ¿cuándo se culminará el santuario de la Hollada? Miguel Alejandro pregunta: ¿qué lecciones de diseño les deja la experiencia de proyectar un espacio público como este? Esta pregunta es para los arquitectos. También creo que esta pregunta puede ser para Gloria. ¿Qué proyectos y propuestas se están realizando o se van a realizar para la difusión de la memoria del lugar, ¿no? Y finalmente, para que no nos gane tiempo, ¿cuánto es el porcentaje del avance de las personas identificadas en este lugar? Y acá hay una pregunta que dice: ¿solo exhibirán a las personas encontradas en la hollada? ¿No? Nos han mostrado algunos nichos, pero también nos han mencionado, Paulo, que hay en el Ministerio Público hay 859 restos aún, ¿no? Por identificar. Esto creo que se considera también dentro de del Museo del Santuario. Y acá hay una pregunta, un comentario de Manuel Javier Calderón, que dice: ¿cómo puede la gente interesada apoyar, colaborar, hacer voluntariado? Dice que siempre existe una manera de aportar.
¿no? Cómo puede la gente apoyar, ¿no? Hay varias personas que también nos dicen que pueden hacer un voluntariado, cómo difundir. Una docente, Carmen, nos dice si una docente les invita a dar una charla, ustedes podrían participar. Y bueno, Sí, sí. pueden ir respondiendo. ¿Alguno quiere responder a alguna de las preguntas? Entonces, ¿sí? A mí me gustaría ir por algunas. Sí, Juan Me Carlos, gustaría, te me escuchamos. gustaría ir por cuándo va a estar listo el Santuario de la Memoria. Lo digo porque normalmente siempre se apura a que todo sea lo más rápido posible. Y lamentablemente eso genera problemas. Nosotros lo que estamos haciendo es cumplir con todas las metas que se nos ha requerido, pero también, como lo ha expresado Luis Martín, que se ha tomado la molestia de escribir el proceso de museo, ha habido el proceso de cada uno de los componentes, ¿no? Porque nuestra búsqueda al final es ir reduciendo y reduciendo y reduciendo y mejorando, ¿no? Entonces, ¿cuándo va a estar el museo? ¿Cuándo va a estar el proyecto? Nosotros estimamos que va a estar comenzándose a construir el siguiente año. Igual, juntos con el gobierno regional, estamos tratando de ser lo más responsables posibles para no generar ningún riesgo al proyecto. Eso nos interesa mucho porque eso después puede convertirse en una traba para el proyecto mismo. Ustedes como LUM bien saben eso, ¿no? Entonces eso al menos lo que diríamos nosotros, que en verdad tenemos un gran aprecio a las madres de ANFACEP, al proyecto, y Antonio Graña, que es el arquitecto jefe del proyecto, quien lidera este proyecto, y a Carlos Casabone, que es el ingeniero jefe de las ingenierías, y a quienes más estimamos mucho, ¿no? Y a quienes nosotros dedicamos el proyecto también, como maestros nuestros, ¿no? Entonces, eso. Yo creo que ahí, Paulo, Pichi, Luis Martín, elijan sus preguntas. Yo quisiera, leí las preguntas, incluso las que llegaron tarde, Diana, disculpa, creo que me he fijado más en las tardonas. Bueno, son preguntas que me da la impresión que son de arquitectura, y eso quisiera responder rápidamente. Alejandra Solórzano hace una pregunta que tiene que ver con si es que hemos considerado como fuente de inspiración o algo, una motivación, la arquitectura vernácula. Yo quisiera digamos, aclarar que si podemos entender la arquitectura vernácula como una arquitectura que está construida por la comunidad, por una comunidad, por ellos mismos, y con lo mínimo para adaptarse a un medio ambiente con los recursos del lugar mismo. Entonces, ese tipo de arquitectura está más asociada a la vivienda. Lo digo para aclarar un poco eso y aclarar de que más bien podríamos decir que digamos, nos hemos inspirado o nos ha motivado más la arquitectura tradicional, por hablar en cierto término semejante, tanto de la arquitectura colonial propiamente huamanguina, en relación a los patios, digamos, esos espacios interesantes entre adentro y afuera, que está en todas las casas tradicionales, pero por sobre todo, no la arquitectura vernácula, sino la arquitectura ceremonial, la arquitectura sagrada. Y eso nos ha llevado, como se ha repetido constantemente en la presentación, a la arquitectura prehispánica, a nuestra arquitectura prehispánica, a partir de algunos elementos como el manejo del agua, con esa geometría enraizada con el paisaje, siendo una geometría que siempre está volviendo a la textilería, ¿no? O sea, la arquitectura prehispánica tiene mucho de eso, ¿no? Que siempre está haciéndose como un tejido. Entonces, por ahí quería responderle a Alejandra Solórzano y a Sofía Flores, que pregunta algo como que, ¿cuál es el mayor desafío en el diseño, ¿no? Bueno, cada uno tendrá su respuesta. La mía
digámoslo, creo que es una secuencia, ¿no? Primero, y eso sí, estoy seguro que lo compartimos todos, primero, el primer desafío fue subsanar nuestra conmoción emocional de los testimonios, ¿no? Cuando fuimos a Ayacucho, los testimonios directos que las señoras nos contaban, y del espacio mismo de la hollada. Eso fue un primer desafío, subsanar ese impacto emocional que creo que ha sido determinante para nosotros, ¿no? Eso nos ha impulsado constantemente. Por otro lado, otro desafío es que las señoras se sientan reconocidas con los diseños que hacemos. O sea, nos hemos rompido el coco, nos hemos agarrado a palazos, hemos hecho todo lo posible por hacer que las señoras se sientan que están siendo reconocidas, y no hemos parado y no paramos. O sea, eso para nosotros, ellas nos dicen que no les parece y se acabó, ¿no? Se acabó todo. Entonces, creemos que hemos logrado eso en este proceso y siempre podemos mejorar, y ellas siempre nos han acompañado con mucho respeto también a nosotros y mucho cariño, y un desafío ha sido no perder esa confianza ganada, y finalmente también por medio de la amistad que hemos creado, y algo para los estudiantes, y es que algo que ayuda a no perder la confianza son las ideas de diseño, el diseño, ¿no? y la gestión, que ahí mencionar a Juan Carlos como el pilar de la gestión del proyecto, sin ninguna duda, las ideas del diseño. O sea, se los digo porque sabemos que hay muchos estudiantes de arquitectura. Las ideas y el diseño realmente pues son herramientas de agencia política que uno le puede dar a las personas. Realmente es una herramienta que podemos, digamos, que ayuda a la gestión, porque nos brinda le brinda a la gente la posibilidad de visualizar un futuro. Y eso está en nuestras manos de arquitectos y de arquitectas. Y finalmente, ya para acabar, es que dentro de eso siempre ha habido esta dificultad entre cómo hacer una arquitectura que se sienta tradicionalmente andina, o sea, que tenga un eco en la tradición local andina, en la estética andina y en la forma de vivir el espacio andino, y por otro lado, con una arquitectura actual, contemporánea, con tecnología contemporánea, vigente, digamos, y reconocer que ese desafío lo seguimos manteniendo, por supuesto, pero no quisiera dejar de decir que las señoras de ANFACEP también nos han enseñado que no tenemos que ir a lo supuestamente tradicional para que sea valioso para ellas. Ellas nos han demostrado que son muy capaces de incluso exigirnos, digamos, objetivos que son muy complejos y que tal vez la arquitectura tradicional no en sí misma no pueda. Más bien tenemos que hablar de algo del día de hoy, ¿no? Sobre todo, y desde hoy, ¿no? Gracias. Sí, Luis Martín, ya estamos cerrando. Si podrías responder rápidamente, y la señora Gloria, la señora Adelina, decir unas palabras de despedida. Sí, yo creo que respondí a las dos preguntas. ¿O hay alguna otra que, si me la pudieras repetir y la puedo responder rápidamente, que ha faltado responder? No, sí, tienes razón, respondiste las dos preguntas en pantalla. Sí, Disculpa. pero si hay Entonces, alguna otra, no. ya como estamos ya con el tiempo, Ya, entonces ok, vamos a dar listo. paso Muchas gracias. gracias a ti, Luis, a la vicegobernadora Gloria, que va a responder una pregunta del público. Sí, muchas gracias. Uno de los mecanismos para garantizar la intangibilidad del santuario de la memoria es que se declare mediante decreto supremo, ¿no? Para que los terrenos sean destinados
para el objetivo. Y también ya se tiene un proyecto de ley que declara de prioridad, ¿no? Ley que declara de interés nacional e interés público la construcción y funcionamiento del Santuario de la Memoria, La Hollada, en el distrito de Andrés Avelino Cáceres Dorregaray, de la provincia de Huamanga, del departamento de Ayacucho, que esperemos se tenga que aprobar. ¿No? De alguna manera, esos serían los mecanismos para garantizar la construcción del Santuario de la Memoria. La propuesta es realizar acciones de difusión también a través de medios digitales para sensibilizar y promover la cultura de paz también, ¿no? En las escuelas y en la comunidad. Se tendría que tener una especie de convenio con las direcciones regionales de educación, no solamente de la región de Ayacucho, sino de las otras regiones del país, para que se tenga que promocionar, para que viajen y vean la situación de La Hollada, tal como nos han presentado, y estamos soñando con esto va a ser una realidad, ¿no? Y vean qué cosas han sucedido para que no vuelvan a suceder en realidad, ¿no? Porque muchos de los jóvenes no saben y esta historia debe ser contada, y qué mejor en el mismo lugar de los hechos para que esta historia dolorosa no se vuelva a repetir. Respecto a cuándo se estaría concluyendo, como decía en mi primera intervención, el perfil ha sido elaborado por el gobierno regional de Ayacucho, también gracias a la mesa de concertación. Mama Adelina es parte también de una de las mesas temáticas. Es así que la preocupación de tantos años, durante muchísimos gobernadores o presidentes regionales en su momento, habían sido solicitados, ¿no? Entonces, cuando asumo también como coordinadora de la mesa, se hace posible de que haya un acceso casi directo a la gobernación, ¿no? Entonces es así que se hizo todo lo posible para elaborar el perfil, y luego para el expediente técnico. Como saben, el gobierno regional está cofinanciando, y también el Ministerio de Justicia. Una vez que tengamos el expediente técnico, vamos a buscar el financiamiento para ya la ejecución final. Entonces no tendría una fecha establecida para decir que en tal año vamos a tener el santuario, ¿no? Pero tenemos también gestiones internacionales de interés para poder financiar la ejecución de este proyecto tan anhelado para nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar acá presente a todos. La señora Adelina podría dar unas palabras finales de despedida. No sé si se encuentra o si está comentada ya. En todo caso, les agradecemos por esta presentación. Sé que van a continuar esta difusión y seguir, ¿no? Los comentarios, y esperamos, ¿sí? Adelina. Sí, gracias, muchísimas gracias, señorita Ana Liz. Sí, pues nosotros tantos años que hemos exigido este santuario de la memoria, como decía, ¿no? Que para nosotros era cuando recién cuando empezamos pensábamos que iba a ser más fácil, ¿no? De repente conversar con los alcaldes o gobierno regional, pero en el transcurso del tiempo no pasaba, se nos decía sí se hace, o esto no se puede hacer, esto no, o hay veces nos decía sí vamos a hacer, pero siempre había esas dificultades, ¿no? Más que nada. Y bueno, pues ahora ya le hemos visto todo esto. De repente en algunas cosas faltan, entonces todavía nosotros también tenemos algunas cosas para decirlo, o para que los arquitectos, para que nos pueda escuchar, ¿no? Y bueno, hemos visto hoy día esa presentación, y uno se alegra, ¿no? Tantos años de lucha, recién se hace la realidad. Ojalá el gobierno regional en su gestión de la señora Gloria, el señor gobernador actual, que puede encaminar, ¿no? Cuando termina su gestión, ojalá ya está empezando
o construir, o se puede ya terminar de construir este santuario de la memoria que tanto nosotros hemos querido, que tanto hemos exigido, ¿no? Bueno, ya le dijo la señora Gloria, esto no solo para los afectados, también los jóvenes, pues que nunca no ha vivido esa violencia, ¿no? Hay veces, pues, ¿no? Cuando, como dicen, ¿no? El pueblo se olvida su pasado, puede volver a repetir, ¿no? Entonces, por esa razón, de nosotros es nuestro objetivo hacer esta memoria. La memoria tiene que estar viva, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros queremos, dejarlo para nuestra nueva generación, que ellos que reflexionen para que nunca más se repita esta violencia, para que nunca más, como nosotros hemos llorado, hemos sufrido, así para que no puedan ellos nunca que no sufran con estas violencias. Muchas gracias, señora Adelina, por esos comentarios. Y ya para cerrar, solamente quiero quedarme con una frase que dijo Paulo, dijo, una arquitectura que haga presente lo ausente, ¿no? Entonces, gracias. Solo esperamos que se haga realidad. Bueno, me despido de ustedes, continúen en las charlas, los diálogos que tenemos desde LUM, desde la virtualidad. Un abrazo a todos y muchas gracias. Chao. Diana, una última cosita. Se viene la tercera presentación pública del proyecto y una cuarta presentación pública, así que espero que sigan el proyecto. Gracias a todos. Gracias. Chao. Sigan todos involucrados. Gracias. ¿Por dónde sale? ¿Será?